Querida alcaldesa de Madrid, querido alcalde de Berlín, querido embajador de Alemania en España, autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles una vez más la bienvenida a Smart City, foro de la nueva ciudad que organizamos con la colaboración de Aqualogy del Grupo Akbar. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente en esta tribuna al alcalde de Berlín, una ciudad ejemplo como Smart City en Europa y en el mundo, Klaus Wowereit, al que va a presentar, y esta es una buena razón para estar contentos esta mañana, nuestra alcaldesa Ana Botella. La tribuna es suya. Muy buenos días a todos. Alcalde de Berlín, señor Klaus Wowereit, embajador de la República Federal de Alemania, miembros del cuerpo diplomático acreditados en España, diputados y miembros de la Asamblea de Madrid. Quiero saludar a todos los miembros de la Corporación Municipal en la persona de Concha Dancausa, primera teniente de alcalde, al Jaime Elisabetsky, portavoz del Partido Socialista, al presidente de la Confederación Empresarial, Arturo Fernández, a los representantes del mundo empresarial, en especial al Foro de Empresas por Madrid que nos apoyan con la candidatura de Madrid 2020, al presidente de Nueva Economía Forum y a nuestro patrocinador que está aquí sentado en la mesa. Constituye para mí una satisfacción presentar en este foro de Nueva Economía al alcalde de Berlín. El alcalde Wowereit, que se encuentra en nuestra ciudad con motivo de la celebración del 25º aniversario del hermanamiento entre Madrid y Berlín, nos hablará esta mañana de Berlín como centro de oportunidades económicas y culturales. Son muchas las cosas que nos unen a Madrid y Berlín. Nuestras ciudades ostentan la capitalidad de dos grandes países y compartimos, además del mismo símbolo, en nuestros respectivos escudos, un hecho incontrovertible. Somos las dos ciudades europeas que han experimentado una mayor transformación en los últimos 25 años. Nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa, escribió que la reconstrucción y mudanza de Berlín en una ciudad del siglo XXI es la empresa arquitectónica y urbanística más ambiciosa que recuerda la historia. Vivimos en unos tiempos en los que el papel de las ciudades capitales adquiere cada vez mayor relevancia y, por tanto, también las relaciones entre ellas. Después de todo, el 71% de la población europea vive en ciudades donde se genera el 80% del Producto Interior Bruto. La presencia del alcalde de Berlín hoy en nuestra ciudad pone de manifiesto la firme voluntad compartida con nosotros de que las relaciones entre las dos capitales sean cada vez más intensas. A lo largo de la jornada, el alcalde de Berlín participará en distintas actividades organizadas por este ayuntamiento que terminarán con el concierto de la Orquesta Filarmónica de Berlín en el Teatro Real esta noche. Por mi parte, en el mes de noviembre espero acudir a Berlín para asistir a los actos previstos por el mismo motivo. Antes de presentar a nuestro invitado, déjenme hacer un breve apunte para recordar un hecho importante en el actual contexto de dificultades que vive Europa. La ciudad de Berlín fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 2009. El jurado valoró los esfuerzos de Berlín para construir un nudo de la concordia en el corazón de Alemania y Europa que contribuye al entendimiento, la convivencia, la justicia, la paz y la libertad en el mundo. Y uno de los artífices de estos logros ha sido, sin duda, su alcalde desde el año 2001. En Berlín, el alcalde de la ciudad es a la vez alcalde y dirigente del Land. Jurista de formación, el alcalde se incorporó al Consejo Municipal
de Berlín-Tempelhof al terminar sus estudios. Ocupó sucesivamente, entre otros, los cargos de concejal de Educación y Cultura, miembro de la Cámara de Diputados de Berlín, vicepresidente del Grupo Parlamentario del SPD en la Cámara de Diputados de Berlín, presidente de dicho grupo parlamentario y, como les mencioné, es alcalde y dirigente del Land de Berlín desde el 16 de junio del año 2001. Berlín no solo es el centro político de Alemania, es también una de las regiones más dinámicas de Europa. Un valor añadido de la capital alemana es su posición geográfica, que facilita el acceso a los principales núcleos económicos de Europa occidental y oriental. Recientemente, Berlín ha sido calificada como la meca de las startups. En solo 5 años se han creado cientos de empresas de Internet, lo que confirma a la ciudad como uno de los centros internacionales líderes en las tecnologías de la información y la comunicación. Pero Berlín es también, como Madrid, una ciudad cultural y creativa, en la que el turismo está creciendo con rapidez. Señoras y señores, Madrid como Berlín son ciudades de oportunidades, espacios propicios para el éxito de cualquier iniciativa, sin trabas que obstaculicen estos proyectos. Madrid como Berlín son ciudades de prestigio internacional, plazas financieras de referencia con gran capacidad para generar riqueza. Pero sobre todo, Madrid como Berlín son ciudades abiertas, con libertad para crear y para expresarse, para invertir y para emprender. En suma, ciudades en libertad para progresar. No puedo terminar sin recordar que en este mes de junio se han cumplido 50 años de aquel memorable discurso del presidente Kennedy ante el entonces alcalde de Berlín, cuando dijo su histórico «Yo soy berlinés». Aquel 25 de julio de 1963, el presidente Kennedy pronunció uno de los discursos políticos más famosos del siglo XX, que hizo de Berlín un símbolo mundial de la libertad. Hoy, 50 años después, podemos afirmar que Berlín y Madrid han recuperado su normalidad y libertad y que todos los ciudadanos del mundo se sienten libres en nuestras dos grandes ciudades. Deseándoles una feliz estancia entre nosotros, es un placer para mí dar la palabra al alcalde de Berlín. Muchas gracias. Estimada colega Botella, colega Rodríguez, Excelencias, señoras y señores, muchas gracias por esta invitación de poder hablar ante este foro. Me alegra mucho ser huésped en esta ciudad de Madrid, y Berlín les transmite los saludos. Les agradezco su amistad. 25 años de amistad entre dos ciudades es un tiempo largo. Sin embargo, debo admitir que a lo largo de estos 25 años este partenariado no fue de los más activos que Berlín ha mantenido, por lo que agradezco a mi colega Ana Botella que haya tomado la iniciativa de llenarlo de nueva vida, y estamos convencidos de lograrlo con estas visitas, y desde luego el concierto de la Filarmónica de Madrid es una de las mejores ofertas que nosotros podemos hacer, y este concierto sin duda va a sembrar un gran éxito. Las dos ciudades, como la alcaldesa ha dicho con mucha razón, tienen tras de sí un enorme proceso de transformación, nada fácil, un gran logro de los ciudadanos de nuestras ciudades, con muchos desafíos para ellos y muy difícil de organizar, pero a pesar de todo se logró, y además no hubo alternativa a este desarrollo. Berlín, una ciudad marcada por dos sistemas políticos diferentes,
el sistema comunista en el este y una economía de mercado libre en la parte occidental de Berlín, pues esta diferencia, esta divergencia, este abismo había que superarlo y finalmente se logró con un solo gobierno. Había que unificarlo todo. Las empresas de transporte, por ejemplo, los trenes no se podían seguir parando en la antigua frontera que separaba la ciudad y después encargarle al colega al otro lado a seguir conduciendo el siguiente tren. Desafíos como estos ha habido muchos. Nuestro partenariado se selló oficialmente en el año 1988 y en aquel momento nadie podía imaginar los cambios que se producirían en tan solo un año. Un año más tarde cayó el muro de Berlín y las berlinesas y los berlineses podían celebrar su unificación, y debo confesar que yo no tuve la esperanza de estar vivo para cuando se produjera esta unificación, y se produjo de hecho y de forma pacífica. Por supuesto, gracias a los acontecimientos previos, a solidarnos en Polonia, la perestroika en Rusia, por supuesto, todos estos precursores eran importantes, pero como digo, yo no me atreví a pensar que sería testigo de una Alemania unificada, y lo que se produjo en el año 1989 es algo que no se puede olvidar, y cuando todavía hoy los hay que se quejan de ciertas dificultades de este proceso de unificación, pues siempre les digo, pues recordar este momento de cómo nos abrazamos todos, y esto ayuda a superar cualquier pequeño escollo que todavía quede. Este muro terrible que nos separó durante décadas, verlo caer es algo inolvidable, y es un acontecimiento que no solo ha cambiado la ciudad de Berlín, sino la ciudad de toda Europa, y ha hecho una gran contribución a la paz mundial. El cambio que la ciudad tuvo que superar fue profundo, y mejor que muchas palabras, un ejemplo. Hace casi 50 años, exactamente 50 años, el 26 de junio de 1963, el presidente John F. Kennedy visitó Berlín Occidental, la única parte de la ciudad que podía visitar. En aquella época, la ciudad todavía padecía el shock de la construcción del muro. Tan solo 2 años atrás, muchos ciudadanos habían abandonado la ciudad, las grandes empresas habían abandonado la ciudad, de una ciudad sin perspectiva. Y el ambiente en la ciudad, que reinaba en la ciudad, era de depresión. Pues cuando llegó Kennedy, este joven presidente carismático, que era un personaje en el que se habían depositado tantas esperanzas, cientos de miles de ciudadanos estaban franjeando las calles por las que pasó, y escucharon la famosa frase de Kennedy: yo soy un berlinés. Justo el miércoles pasado recordamos este momento en una ceremonia, fue una señal de esperanza para los ciudadanos, y creo que para Kennedy también fue un mundo nuevo el que estuvo presenciando allí. Él se dio cuenta que ahí no solo hacía falta consolar, sino que los americanos tenían una cierta obligación frente a esta parte libre de Berlín. El presidente americano Barack Obama visitó Berlín hace más o menos una semana, y el cambio que se había producido entre estas dos visitas de los dos presidentes americanos, en realidad un periodo corto en la historia de la humanidad, pero enorme para la ciudad de Berlín, presidente Obama se encontró con una metrópolis tolerante y abierta en el corazón de una Europa unida. Por consiguiente, se puede decir que en Berlín tuvieron lugar hechos que marcaron el destino de Europa. Y Obama eligió la ciudad en la que cayó el muro, en la que se derribó una dictadura, y la utilizó como escenario para transmitir
un mensaje al mundo. Una ciudad dividida antaño, una ciudad en la que fueron los ciudadanos los que derribaron el muro y una dictadura. Muros no solo como el que separa las dos Coreas, también muros en las cabezas de las personas que todavía existen y que hay que seguir derribando. Y en Europa, en nuestros países, en parte en nuestros países ricos, hay muros entre ricos y pobres que impiden a los pobres acceder a una vida digna, que impiden a los jóvenes desarrollar su potencial y asegurarse un futuro sostenible. También son muros que hay que derribar. Berlín hoy en día es una ciudad de las oportunidades para personas de todo el mundo. La ciudad se ha reinventado. Berlín, con una historia con tantos altibajos también, desde luego los momentos más oscuros de la historia alemana, la época nazi, la RDA, pero hoy Berlín es una metrópolis económica, dinámica, es una metrópolis de las ciencias, de la investigación, es el place to be de los jóvenes creativos y talentos, y desde luego es una ciudad turística por excelencia, con 25 millones de pernoctaciones en el último año. Cuando yo me hice cargo de la alcaldía, pues no superaban los 10 millones, así que se ha más que duplicado en los últimos 12 años. Esta es muestra del atractivo de Berlín. No hace falta explicar ni dónde está Berlín, ni lo que es Berlín. Cuando viajo al extranjero, pues desde luego en el momento que digo que vengo de Berlín, veo que se les iluminan las caras. Esto, por supuesto, es una alegría para el alcalde, pero no es algo natural. Hay que trabajar para mantenerlo. Algunos hechos sobre Berlín y su ascenso. También en la crisis europea, Alemania se considera el motor de Europa, y dentro de Alemania, Berlín lleva muchos años en un puesto de liderazgo en cuanto al crecimiento económico. Al lado de Londres, Berlín se ha convertido en el epicentro de los jóvenes creativos. Forbes describe Berlín como la Silicon Alley. La revista especializada en economía Wirtschaftswoche afirma: en el centro de Berlín late el corazón de Europa de la industria web, y habla de un caldo de cultivo único para los startups. Pues estas empresas innovativas basadas en la web representan una gran parte del futuro de Berlín. Seguimos siendo también una ciudad con industria, pero sabemos lo importante que es la innovación y los nuevos modelos de negocio. Estas empresas que realmente quieren alcanzar rendimientos y beneficios, a diferencia de la New Economy, con sus buenas ideas, que sin embargo no perseguían el beneficio con la misma insistencia. Y también pues he visto con alegría que Business Angel apoyan estas nuevas empresas, y el capital de riesgo procede de todo el mundo por la confianza que se deposita en estas nuevas empresas. Berlín también es una de las regiones de sanidad líderes en Europa, con la Charité, con su gran red de hospitales, y es muy necesario en vista del desarrollo demográfico de nuestras sociedades, con su número cada vez más mayor, de gente mayor. Y esto no se tiene por qué entender como una amenaza, sino también como una oportunidad. Yo no sé cómo le ocurre a la señora Botella, pero yo escribo cartas para felicitar a aquellos ciudadanos que cumplen 100 años, y cada vez tengo que escribir más, y me contestan, de hecho, me contestan escrito a mano. Se ve que no son cartas escritas por sus hijos o nietos, sino que estas mismas personas centenarias te contestan todavía directamente. Es un desafío, sin duda. Con la Charité, como dije, el Hospital Universitario Mayor de Europa, con su gran red de hospitales vivantes, con un sinfín de institutos de investigación, de biotecnología,
y el nuevo Instituto Berlinés de Investigación Sanitaria. La capital alemana es un verdadero clúster en cuanto a instalaciones de sanidad. Es también uno de los centros de electromovilidad y, en último término, last but not least, Berlín es una de las ciudades culturales o más atractivas desde el punto de vista cultural, con una historia sumamente viva, tanto en cuanto a sus capítulos más oscuros como sus capítulos más brillantes. Este año estamos celebrando toda una serie de aniversarios de estos momentos oscuros y brillantes, así por ejemplo, recordando la subida al poder de los nacionalsocialistas hace 80 años, el 30 de enero de 1933. Esta pérdida que esto supuso para Berlín, las atrocidades que se produjeron como consecuencia de ellos, algo que nunca se podrá remediar a posteriori. Lo más que podemos hacer o lo menos que podemos hacer es intentar recordarlo para que nunca caiga en el olvido y para que los jóvenes comprendan que la democracia y la libertad no son algo que está garantizado. Hay que conquistarlo una y otra vez y siempre estar vigilantes. Es por lo que estos actos de conmemoración juegan un papel muy importante. También celebramos el 60 aniversario de la rebelión popular del 17 de junio de 1953 en la RDA, con la misma solemnidad que el 50 aniversario de la visita de Kennedy el 26 de junio de 1963. En el 2014 vamos a celebrar los 25 años de la caída del muro. Les invitamos a recordar con nosotros este acontecimiento en Berlín, en este lugar en el que lo imposible se hizo posible, conjuntamente con los ciudadanos de Berlín y todos los invitados. Estos distintos acontecimientos de índole tan distinta en tan poco tiempo muestran que ninguna ciudad fue tan marcada por la historia contemporánea, con todas sus aristas y con todos sus triunfos, pero conjuntamente es lo que constituye el atractivo de Berlín. También tenemos la suerte de contar con nuestras óperas, teatros, los filarmónicos de Berlín. Estamos construyendo, bueno, no lo vamos a llamar castillo, pero pues un grandioso nuevo centro en el centro de Berlín, que ocupa el lugar de otro que fue derribado, y en este nuevo edificio se albergarán grandes colecciones de pinturas conjuntamente con la isla de los museos. Realmente allí se va a constituir uno de los centros de exposiciones mayores de Europa. Luego, pues no hay que olvidar el cine, la Berlinale, con también muchos invitados españoles, directores de cine españoles todos los años, que también apoyamos mucho, con récord de visitantes uno detrás de otro. Y permítanme que todavía cite otra fortaleza de Berlín. Berlín es también una ciudad de inmigración, abierta al mundo y sumamente tolerante, como lo muestran las 180 naciones y sus representantes que conviven pacíficamente en Berlín. Por supuesto, la integración también suscita problemas, pero es una historia de éxito. Tendremos la tendencia a hacer hincapié en las dificultades, pero muchísimos ciudadanos de otros países se han integrado en Berlín y forman parte ahora de una sociedad verdaderamente multicultural, y como consecuencia de nuestro propio desarrollo demográfico vamos a depender de esta inmigración. La falta de mano de obra cualificada nos obliga a desarrollar una cultura de la bienvenida, pero desde luego solo van a venir a una ciudad en la que
que hay una verdadera apertura de mentes, una actitud de verdadera bienvenida, una ciudad en la que se está dispuesto a acoger pacíficamente a personas de otras culturas. En ausencia de este clima, pues elegirán otras ciudades. Así que también entramos en una cierta competencia entre ciudades. Solo la más abierta va a beneficiarse de la inmigración. Berlín ahora mismo se encuentra en una situación positiva, pero no les puedo ocultar que no siempre fue fácil. Cuando cayó el muro hace 20 años, pues sí. Se pensó que el número de habitantes iba a duplicarse de 3 millones a 6 millones, que iba a haber muchas inversiones. Sin embargo, no ocurrió así. Estas expectaciones no se cumplieron, estos movimientos migratorios no se cumplieron. Así que la realidad, después de una primera euforia, pues fue una realidad dura. Las subvenciones de las que se había beneficiado el Berlín en la época dividida desaparecieron, empresas se marcharon, cientos de miles de puestos de trabajo desaparecieron y a finales de los años 90 se sumó a todo ello una crisis bancaria de fabricación propia. Nuestro propio banco regional pues se encontró en graves turbulencias como consecuencia de faltas de gestión propias. Logramos superarla y superarla más o menos a tiempo, pero desde luego fue un momento, fueron grandes dificultades, una enorme deuda. Así que ven que en Alemania tampoco siempre se ha ahorrado, por mucho que ahora muchos lo afirmen, sino tanto el gobierno federal como el Estado Federado de Berlín se endeudó, ahora pues asciende a 62.000 millones de euros con un presupuesto de 23.000 millones de euros. Sin embargo, en el 2015 tenemos el compromiso a no endeudarnos y en los últimos años hemos devuelto parte de la deuda, pero el camino fue duro y los ciudadanos tienen razón cuando hoy en día exigen más al Estado, no solo los que se encuentran en situaciones sociales débiles, sino también los que se encuentran en realidad en una situación más aventajada, pero exigen prestaciones para las familias, sobre todo en una sociedad en la que la estructura familiar ya no es tan sólida como antes, quizás a diferencia de Madrid, con un 50% de hogares unipersonales, pues hay muchas prestaciones que pues este hogar unipersonal no puede realizar por sí mismo. Sin embargo, pues en la situación como la actual, pues no es fácil, pero hay que intentar que el ahorro no sea un ahorro destructivo, pues hay que invertir de forma sensata, no en grandes obras de la opulencia y del prestigio, sino en obras necesarias para los ciudadanos. Y en los últimos 12 años, bajo mi mandato como alcalde, he intentado mantener este equilibrio entre el ahorro, por una parte, yo siempre he dicho, pues ahorrar hasta que chirría, y después también encontrar la otra cara de la moneda, tener siempre suficientes recursos para financiar aquello que es necesario. Bueno, este equilibrio es lo difícil de conseguir. Nosotros hemos hecho grandes inversiones en sanidad, en movilidad, en logística y, por supuesto, en la economía digital y creativa. Estos fueron capítulos que necesitaban nuestra atención. Necesitamos una perspectiva, sobre todo para los jóvenes. En esto coincidimos con Madrid, también en Berlín. Para Alemania tenemos un desempleo importante. Nos encontramos en el 16º lugar del ranking federal, con un 11% de desempleo, pero conocimos tiempos con un 20% de desempleo juvenil. Y yo digo que cada joven que no encuentra un lugar para su formación es muestra
por el fracaso de una sociedad altamente industrializada. Y cuando no somos capaces de dar una perspectiva a los jóvenes, ¿cómo van a tener esperanzas? ¿Cómo van a creer en Europa? ¿Cómo van a creer en su propio país cuando se les abandona en esta falta de perspectivas? Cuando se permite que esto ocurra, pues no hay que sorprenderse que luego se produzcan desequilibrios sociales. Se acaban de aprobar 6.000 millones de euros a nivel europeo para combatir el desempleo juvenil, pero el desempleo juvenil no es algo de generación espontánea, sino significa que en la industria, en la economía normal, no se planifican las cosas correctamente. Pues significa falta de puestos de trabajo en la economía normal. Y entonces, si estos puestos de aprendizaje y de formación no existen, pues hay que crearlos, hay que encontrar los medios para integrarlos en el ciclo económico. Necesitamos pero por supuesto necesitamos estos puestos de formación también en la economía real. Este es el desafío. Yo continuamente visito empresas en mi ciudad, por ejemplo, Osram, Siemens. Siempre en estas visitas pregunto cuál es su cuota de jóvenes en formación, y cuando me dicen que está por debajo del 5%, digo que esto no es suficiente. Y en la siguiente conferencia sobre el futuro de la mano de obra, pues no se quejen ustedes de la falta de mano de obra cualificada. Si ustedes no asumen la responsabilidad de formar a los jóvenes, por supuesto pueden cubrir sus puestos de trabajo con inmigrantes de otros países, pero eso es tener poca vista, porque los vamos a necesitar y vamos a necesitar los nuestros propios. Y aquí no solo tiene responsabilidad el Estado, sino donde también las empresas tienen la responsabilidad de invertir en el futuro, en la creación de esta mano de obra cualificada. No debe dejarse esto exclusivamente a la responsabilidad del Estado. Las propias empresas tienen que ser las más interesadas. Yo en una entrevista radiofónica me preguntó, pues ¿va usted a Madrid para reclutar trabajadores para Berlín? Y contesté, digo, no es mi intención. Yo quiero que los jóvenes en Europa puedan decidir libremente dónde quieren trabajar, que si en Madrid, Londres o en Madrid. Yo no quiero una Europa donde los jóvenes tienen que abandonar su país en contra de su voluntad solo porque no tienen perspectiva en su lugar de origen. Por supuesto, me alegrará y daré la bienvenida a los que quieren venir a Berlín a trabajar, pero ojalá que sea porque quieren y no por no tener alternativa. Y aquí Europa tiene una responsabilidad. Justamente en la crisis estamos llamados a ser solidarios. Por una parte, apoyarnos mutuamente para que se puedan emprender las necesarias reestructuraciones, pero también para ayudarnos, no desde una posición de superioridad, sino en igualdad de condiciones. Y creo que así Europa crea una verdadera base para el futuro y la amistad entre nuestras sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador y alcalde de Berlín. Muchas gracias, alcaldesa de Madrid. Empezamos por las preguntas. José Manuel Contreras dice, ¿está concluido el proceso de reformas en Berlín tras la reunificación de Alemania o hay todavía proyectos pendientes de ejecución? ¿Se han recuperado en Berlín Oriental los años de retraso, de secuestro de Occidente y de pobreza? ¿Puede hablarse de una sola Berlín, una ciudad cohesionada, con las mismas realidades en ambas partes y los mismos recursos? Sofort. Sí. Gracias. Ja, das ist Bueno, esa es una pregunta excelente.
cuando concluye un proceso como este. Pues aquí habrá experiencias distintas y respuestas distintas. Los que han vivido toda su vida adulta en un sistema, pues esas experiencias no las van a olvidar ni deshacer, ni tampoco tienen por qué, sino tienen que aportarlas a una nueva realidad. Y más o menos eso sí que está logrado, pero todavía es fácil saber si alguien viene de la parte oriental o occidental de la ciudad. Hay símbolos. Cuando se cerró el aeropuerto de Tempelhof, bueno, pues ahí en Berlín Occidental pues estaba en contra. En la parte oriental pues se dijo, bueno, ¿qué más da que lo cierren? O cuando el Palacio de la República Democrática, con todo su amianto, pues fue derribado, pues esto suscitó enormes emociones en la parte oriental y ninguna en la parte occidental. Pues esto son cosas normales y pasarán generaciones hasta que esto deje de, hasta que estas diferencias dejen de existir. Pero ahora lo que podemos decir es se invierte ahí donde más falta hace. Esto fue difícil de aceptar para los berlineses occidentales porque las necesidades claramente estaban más en el este, pero todo esto pues ya se acepta perfectamente. Yo diría que estamos ante un proceso de éxito con todas las diferencias que permanecen. De Accenture, le pregunta cuáles han sido los pilares de su estrategia de startups, de creación de startups. Lo bonito de los startups fue que nunca pidieron ayuda del Estado. Han empezado, sin más. Y tampoco querían recibir apoyo, al menos no subvenciones estatales. Es que tienen otra filosofía que las empresas establecidas. Cuando se visita las startups, pues realmente es muy divertido ver que poco a poco, entre las 9 y las 10, aparecen poco a poco en sus oficinas, se toman un café sentado delante de sus ordenadores, después tienen sus fiestas de chill out. Cuando preguntas por el comité de empresa, pues no lo tienen. Bueno, es un mundo diferente. Y en este sentido, es muy importante que ellos encuentren su forma de comunicarse con las empresas establecidas, con la industria establecida, porque las empresas consolidadas necesitan las ideas de los startups. Ellos tienen mucha dificultad a la hora de tener este capital creativo. Así que nosotros lo que hacemos es intentar establecer puentes, establecer redes, y la Cámara de Comercio por fin ha comprendido que estas empresas existen, porque por supuesto estas startups no acuden a las reuniones plenarias de la Cámara de Comercio, les parece algo completamente absurdo y no quieren que se les elija tampoco a ningún puesto. Así que lo que han hecho es crear una sección propia de la Junta Directiva de las Cámaras de Comercio. Ahora hay una persona nombrada que mantiene el contacto con los startups. Y lo que es muy importante, pues a través de nuestro banco de inversiones concedemos venture capital en el momento en el que una idea se quiere poner en práctica, pues siempre se necesita dinero, bastante dinero al principio, y sin embargo una buena idea no necesariamente significa que yo tenga el capital para hacerlo, los juristas para hacerlo. Pues antes había otros fondos, ahora pues se ayuda con una estructura en red. Los trabajadores especializados que pues muchas veces se buscan en todo el mundo con todo esto, con todo lo que supone de permisos de residencia, etcétera, pues ahí a veces también necesitan apoyo por parte de la ciudad y para poder contar con estos expertos de fuera. Pero desde luego se han convertido en un factor económico de primer orden para nuestra ciudad. Crean puestos de trabajo sin parar. Pasan de 2 a 1.000 puestos de trabajo nuevos en 2 años, por ejemplo. La información.com dice: Berlín vive un boom inmobiliario no falto de críticas
con asuntos como la escalada de precios del alquiler de viviendas y la construcción sobre espacios verdes, los retrasos en el nuevo aeropuerto. ¿Qué soluciones prevé para estas problemáticas? ¿No teme que la burbuja inmobiliaria explote y devuelva los problemas económicos a la ciudad? No, esta preocupación no la tengo. Berlín sigue estando o infravalorado en cuanto a los precios de los inmuebles. Esto mis ciudadanos no lo entienden. Cuando les digo, bueno, pues con el éxito económico de una ciudad los alquileres suben, es que no hay solución, y si aumentan los ingresos tampoco suponen un problema. Por supuesto, resulta difícil para aquellos cuyos ingresos no aumentan, es decir, para los pensionistas y los estudiantes. Berlín durante mucho tiempo pues disponía de 150.000 viviendas vacías, ahora quedan unas 30.000 con un mercado de la vivienda de 1,9 millones de viviendas, es decir, 30.000 no suponen ya prácticamente nada, y efectivamente esto conduce a un incremento de precios, pero en comparación con Múnich, Hamburgo, París, Londres, Berlín sigue siendo una ciudad barata. El alquiler medio sigue siendo un alquiler por debajo de 6 euros por metro cuadrado. Por supuesto, también hay viviendas donde el precio es de 15 euros por metro cuadrado. Tenemos 270.000 viviendas municipales o propias de la ciudad. Queremos que este parque aumente a 300.000. Vamos a fomentar construcción de vivienda en el interior de la ciudad, y queremos que siempre haya ofertas de alquiler en torno a 6,5 euros metro cuadrado para aquellas personas que lo necesitan. Vamos a construir vivienda específica para jóvenes de otros estándares, 5.000 viviendas nuevas de estas características, y hemos tomado medidas legales para poner un tope al incremento de los alquileres. Es decir, hemos aprobado todo un paquete de medidas para contrarrestar esta tendencia, pero no cabe duda que el nivel va a aumentar porque todavía se encuentra muy por debajo de la media alemana. No se puede hablar de una burbuja. Isabesky, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Sí, gracias. En primer lugar, dar la bienvenida también al señor Bobereit. Le conocí a usted en noviembre, fui a una conferencia del SPD y tuvo usted la amabilidad de recibirme. Allí pudimos hablar un poco, pero le quiero hacer dos breves preguntas. La primera tenía que ver con las startups, pero también las empresas spin-off que tienen, que son las de economía basada en nuevas tecnologías. Desde el Ayuntamiento, ¿hay algún tipo de relación con la universidades de Berlín en el tema de desarrollo tecnológico y este otro tipo de empresas o no? ¿Hacen ustedes alguna cosa con el micromecenazgo, el crowdfunding, desde el propio Ayuntamiento? Y tercera y última, ¿ustedes se van a presentar a los Juegos Olímpicos del año 2024? ¿Tiene usted idea de que Berlín sea candidata? Nosotros estamos luchando por el 2020 y, bueno, creo que tenemos posibilidades y tengo esa curiosidad. Independientemente del resultado o no, van ustedes a presentarse. Muchísimas gracias, señor Bobereit. Bueno, en cuanto a los startups, por supuesto, un paisaje de investigación y científico es un caldo de cultivo para las startups, porque combinando y cooperando con estas instituciones y con las universidades, se inspiran y logran la innovación, y de ahí también obtienen personal, pero como ya he dicho antes, reclutan su personal de todo el mundo. En algunos ámbitos
su personal es sumamente internacional, como ya he explicado, y nosotros ahí intentamos apoyarles también con capital, sobre todo en el momento más difícil, el del comienzo, cuando alguien quiere fundar una empresa, pues los 50.000 euros que hacen falta, pues no los da ningún banco. Cuando son 50 millones los que se necesitan, pues curiosamente es más fácil de conseguir. Pero justamente las pequeñas tienen muchas dificultades. También es cierto que los bancos tienen muy poca libertad. Todo se organiza de forma centralizada. Pues un director de banco no tiene ninguna independencia para valorar de forma independiente y para confiar en una empresa. En cambio, ahora nosotros vemos que ahora son personas privadas las que hacen falta esta evaluación y los criterios han cambiado. Yo les he preguntado muchas veces en qué se basan para confiar en la idea y en una startup, y a veces las respuestas pueden sorprender porque a veces es la personalidad del creador la que decide. En cuanto a la Olimpiada, por supuesto, deseo que Madrid tenga mucho éxito en su candidatura. Estambul es un competidor serio. Claro que la situación en estos momentos no es una situación fácil en Estambul, pero esas candidaturas siempre son muy difíciles. Yo diría que todas estamos en condiciones de llevar a cabo una Olimpiada, pero estamos a veces dejando que los organizadores de las Olimpiadas nos empujan a una competencia un poco ruinosa para nosotros. Ustedes ahora lo intentan por tercera vez y han invertido mucho, y si se pierde una candidatura, pues siempre es como un fracaso personal del alcalde, aunque no tenga ninguna culpa. Me acuerdo cuando se perdió la primera candidatura a Londres, pues el alcalde verdaderamente sufrió un shock y tardó en recuperarse. Así que bueno, es un tema complicado realmente, y también en cuanto a costes, pues son unas dimensiones gigantescas, y estamos viendo lo que está ocurriendo ahora mismo en Brasil. La aceptación de la población pues a veces no es tan fácil de obtener. En Alemania yo siempre digo, bueno, Berlín está dispuesta, está disponible, pero solo si cuenta con el apoyo de todo el mundo deportivo alemán. Y yo, desde luego, no voy a competir con Múnich o con Hamburgo sin el apoyo de todo el mundo deportivo. Sí, aunque Berlín también podría organizar pues las Olimpiadas de invierno. Por supuesto, nos alegraría poder organizar una Olimpiada de verano, pero digo que allí pues yo dependo totalmente lo que nos dicen nuestros representantes del deporte. También estamos con la candidatura del presidente del Comité Olímpico Internacional, pero bueno, resumiendo, Berlín está dispuesto si los deportistas lo quieren. Le preguntaba precisamente si cree usted que Madrid está en mejores condiciones que Tokio o Estambul para acoger los Juegos Olímpicos de 2020. También hay otra pregunta. ¿Cree que si Madrid logra ser sede olímpica en 2020, esto reduciría las posibilidades de Berlín para la siguiente edición? Y Fernando Carro, presidente en España de un grupo alemán muy reconocido aquí, Bertelsmann, dice: ¿cuándo tendrá Berlín un equipo de fútbol para jugar en Europa con el Real Madrid y el Atlético de Madrid? Ja. Bueno, Estambul y Tokio también son ciudades hermanadas con Berlín, así que les pido disculpas. Son magníficas candidaturas. Pero bueno, hoy me encuentro en Madrid, me siento cerca y creo que Madrid, por supuesto, cumple todos los requisitos para ser un buen anfitrión para una Olimpiada, y además ya han participado en las candidaturas varias veces, pero no todo depende, la calidad no es todo. A veces me sorprende un poco estas visitas tan técnicas, porque al final muchas veces son otros criterios, y bueno, pues a veces cabe preguntarse cuáles.
no siempre se comprende muy bien ese proceso. Pero bueno, ahí está. Berlín, por supuesto, también está intentando crear un equipo de fútbol. Yo llevo 12 años de alcalde y siempre he limpiado mi terraza porque pensé que Hertha BSC pues a lo mejor alguna vez va a convertirse en campeón alemán. Bueno, de momento estamos muy contentos de haber vuelto a subir a la Primera Liga, pues después, en fin, habrá que empezar a pensar en otras cosas, pero de unos comienzos un poco más humildes. Mar Albert le pregunta en relación a la movilidad sobre las iniciativas para mejorar la accesibilidad y movilidad de personas mayores y discapacitadas, sobre la posible colaboración entre Madrid y Berlín en este campo. Bueno, eso es un tema de futuro sumamente importante. Todo el tema también de la inclusión, del desmantelamiento de barreras. Con esto no solo nos referimos a los bordillos en el pavimento, sino todo lo que hace que los discapacitados o mayores les impide participar en la vida plenamente. Es uno de los máximos desafíos, pero también desde un punto de vista económico, hay que decirlo. Pues el ponerlo en práctica al 100% cuesta mucho dinero. De momento estamos tomando muchas iniciativas en la escuela para facilitar la participación plena de niños discapacitados, pero no hemos logrado todavía una inclusión plena. Todavía va a hacer falta un cierto tiempo porque pues la adaptación de todas las infraestructuras realmente tampoco tiene sentido si no se dispone de los demás recursos. Por ejemplo, en la escuela, si no se dispone de recursos para contratar pues a terapeutas, a profesores especializados, etcétera. Por ejemplo, sentar a niños discapacitados en una clase de un colegio normal por sí solo no significa integración si no se les facilitan estos procesos de apoyo adicionales. Y en cuanto al mobiliario urbano, estamos remodelando todas las estaciones de metro y las estaciones subterráneas, equipándoles de ascensores, pero ahí de nuevo se trata de que se logre verdaderamente todo, porque de poco sirve que con una silla de ruedas se pueda bajar si en la estación de llegada no se puede subir, pero ya hemos avanzado mucho y seguiremos avanzando. Castro le pregunta cómo se gestiona el agua en Berlín. El suministro lo realizan empresas privadas, públicas o mixtas. ¿Cómo se ha ido respondiendo a las necesidades crecientes de una megaciudad y de su entorno? María Fernández, de Televisión Española, dice: Madrid y Berlín siempre presumen de su río. ¿Ha visitado usted Madrid-Río o tiene propósito de hacerlo? ¿Qué opinión le merece el soterramiento de la vía de la carretera de circunvalación M30 que ha permitido habilitar una enorme zona verde y de esparcimiento? Bueno, en Berlín se discute mucho sobre la recomunitarización de la gestión del agua. En Alemania ha habido un proceso como consecuencia del cual las ciudades empezaron a desentenderse del suministro de agua, la gestión del suministro de agua por necesidades de, como se suele decir, activar patrimonio para superar dificultades presupuestarias. Así que nosotros privatizamos la electricidad, el gas, y el 49,9% de las empresas hidrográficas también lo vendimos con pues unos contratos con dos consorcios privados sumamente complejos que acabaron dominando el servicio. Esto condujo a muchas complicaciones y los ciudadanos están reivindicando la remunicipalización
municipalización de estos servicios y en breve va a haber un referéndum sobre la energía. Hemos podido recuperar una parte de nuestras participaciones de RW y estamos negociando con el otro socio del consorcio para recuperar la propiedad al 100% del suministro energético. Y en el agua me parece poco adecuado la privatización. Hay otros servicios donde se puede plantear, pero creo que el suministro de agua debe ser municipal. En Berlín no tenemos problemas de agua, solo que el consumo de agua es demasiado escaso. Durante tanto tiempo les educamos a ahorrar que ahora pues consumen demasiado poco y ahora pues esto también supone un desafío porque todos los circuitos tienen que estar funcionando para que no se produzcan pues estancamientos y contaminaciones. Me alegra tener ocasión de visitar Madrid y Río. Creo que está previsto que lo visitemos. Isabel Aguilera le pregunta, señor alcalde, si nos podría explicar con más detalle los avances logrados en Berlín en materia de electromovilidad. Sí, hubo una gran iniciativa de convertirnos en un escaparate a nivel federal de electromovilidad como consecuencia de un concurso. Berlín fue galardonado. Nosotros tenemos muchos proyectos de cooperación con instituciones de investigación, con universidades, pero también con proyectos privados y propios que se están emprendiendo en estos momentos. Será un verdadero foco de nuestra atención. La electromovilidad es uno de los temas de futuro. Cómo podemos lograr también reducir las emisiones de CO2 en el transporte privado, en el transporte público. Hay muy buenos primeros pasos, pero queda mucho camino por recorrer. Y en toda la industria del automóvil, pues no solo podemos apostar exclusivamente por motores eléctricos, sino también por modelos híbridos, porque todo tiene que ser financiado. O sea, un electrovehículo, un automóvil eléctrico es muy costoso y no cabe pensar en reconvertir toda la flota. También aumenta el número de ciudadanos en Berlín y para muchos ciudadanos berlineses el no tener vehículo propio se ha convertido en la norma. Tenemos un excelente transporte público las 24 horas. Lo que por supuesto también hace que sea fácil renunciar al vehículo propio. También son muy populares los modelos de compartir un vehículo, del car sharing. Hay muchas iniciativas y muchas ofertas que convierten este modelo en atractivo, de modo que cada vez es más frecuente pues renunciar al coche propio. Ahora bien, para el alemán y supongo que para el español no es diferente, pues tener coche propio es algo con una fuerte carga emocional. No siempre son argumentos racionales los que nos llevan a querer tenerlo. Neuer, de Klaus Multiparking, le pregunta si no cree usted, señor alcalde, que con la crisis económica se va a detener el avance del concepto de Smart City. Bueno, por supuesto, pues una crisis siempre hace que determinadas posibilidades de avance se vean al menos un tanto retrasadas. La pregunta es cómo convertir esta crisis en una oportunidad. Muchos cambios solo se hacen posibles cuando hay una cierta obligación, una cierta presión. Cuando las cosas marchan, pues la voluntad de cambiar algo suele ser más bien escasa.
porque incluso cuando hay un cierto descontento se piensa, bueno, pues más vale malo conocido, y los cambios por regla general no son muy populares, por lo menos no en Alemania, siempre hay temores. Así que de vez en cuando pues una presión desde fuera puede hasta ser beneficiosa. Cambiar, modificar una ciudad, un sistema, una burocracia es algo que resulta en cierto modo más fácil, no tanto con evolución, sino más bien con un poco de revolución. Así que hacen falta estos cambios bruscos, y en este sentido pues una crisis, pues de aprovecharla bien, puede constituir una oportunidad. Julia Cifuentes dice: Berlín, bajo su dirección y liderazgo, viene desarrollando una eficaz promoción de la ciudad a través, entre otros organismos, de la compañía Berlin Partner. ¿Cuáles son los ejes fundamentales y los objetivos de estas campañas para atraer inversión y turismo? Intentamos llevar a cabo un marketing, una especie de marketing municipal. Esto es algo que a veces no resulta fácil. Cuando se quiere promover un producto en el mercado nacional o internacional, pues se suele contar con unos presupuestos que están fuera del alcance de una ciudad. Así que a este respecto, pues siempre estamos un poco a la defensiva, y es por lo que generamos esta campaña en la que primero nos hemos dirigido a los propios berlineses. Todos nos han dicho, pero estáis locos, si no hay que promover la ciudad hacia el interior, sino hacia el exterior. Pero la filosofía fue decir, bueno, si los propios ciudadanos no están convencidos de su producto, ¿cómo venderlo cara al exterior? Así que les hicimos un llamamiento, dijimos, podéis estar orgullosos de vuestra ciudad, de lo logrado, los campeones ocultos que existen en una ciudad que para muchos no son conocidos, haciendo hincapié en las fortalezas de nuestra ciudad, y después nos trasladamos al extranjero con este mismo producto, pero siempre de forma muy modesta. Hemos intentado también señalar todo lo que puede interesar con respecto a Berlín, y ha tenido éxito y seguiremos con ello. Vamos a finalizar ya, señor alcalde. Usted es uno de los líderes más representativos del Partido Socialdemócrata alemán, y le preguntan si comparte usted el sentimiento de quienes piensan que Alemania y los alemanes son ahora vistos con recelo por los ciudadanos de otros países de la Unión Europea como consecuencia de las constantes exigencias de austeridad impuestas por la canciller Merkel. Le preguntan también cómo valora usted las políticas de austeridad que Merkel impulsa en la Unión Europea, y si cree que habrá un cambio de signo político en el gobierno alemán después de las elecciones de septiembre. Bueno, por supuesto, por esto último, por aquello estamos luchando. Pues las elecciones del 22 de septiembre, por supuesto, queremos lograr un cambio en el gobierno. Tenemos una canciller muy popular, pero el gobierno que ella lidera no goza de esta misma popularidad, ni mucho menos, y mucho menos en esta combinación. Así que ahí todavía hay un cierto potencial. Claro, será pues un resultado muy justo, pero desde luego vamos a intentarlo. Lo que es muy importante, sin embargo, que en Europa, y tienen ustedes que comprenderlo, en Alemania muchas cosas no se podrían lograr si no hubiera también una contraprestación. Si se presta ayuda, pero no deben ser percibidas como una ayuda que se va a prestar sin límites, sino los ciudadanos alemanes tienen que percibir que en los países perceptores de esta ayuda se van a producir cambios. Se quiere interpretar esta ayuda más bien como ayuda a la autoayuda. Tomemos el ejemplo de Grecia. No podemos
Por otra parte, yo siempre digo a mis conciudadanos, pues si un gobierno decidiera los recortes que se han producido en Grecia, pues este gobierno no duraría ni un día. Por mucho que digamos que pues esto es todo consecuencia de una política mal hecha, lo que se quiera, pero son unos recortes tremendos y es necesario que Grecia tenga una perspectiva, y es para lo que se tiene que prestar la ayuda, y como comunidad solidaria que es la Unión Europea, es nuestra obligación de prestar esta ayuda y de crear programas que ayuden a los países afectados a salir de la crisis con fuerza propia. Yo creo que es perfectamente posible, no hay ausencia de perspectiva, hay un potencial que hay que desplegar, y a lo largo de la historia de la Unión Europea esto se ha visto una y otra vez. El caso de Irlanda, por ejemplo, las cosas allí están ya arreglándose y pronto la ayuda ahí ya no hará falta. Bueno, pero en todo este proceso, por supuesto, hay que intentar comportarse de la manera más sensible posible para no generar agresiones o este tópico de los alemanes que siempre lo saben mejor y los que quieren imponer las cosas. Tampoco no nos engañemos, también los medios de comunicación aquí tienen mucha culpa. Hay que tener un alto grado de sensibilidad con el que se deben tratar estas situaciones. La alternativa a una Europa unida yo personalmente no la veo, con todas las dificultades que estamos atravesando, y hay muchos que ahora dicen, bueno, ¿para qué esta Europa que solo nos trae dificultades? Pues yo estoy convencida que la estabilidad que nos ha traído esta Europa unida y de la que hemos disfrutado estas últimas décadas, desde luego es algo que se debe defender, que constituye una excelente perspectiva de futuro si cooperamos. Y sin que por ello se quiera desconocer el carácter individual de los distintos países. Estoy muy lejos de querer una Europa uniforme. Cuando estoy en España disfruto sabiendo que estoy en España. Cuando estoy en Francia disfruto sabiendo que estoy en Francia. Así que esta diversidad se debe mantener, pero desde un punto de vista económico, de las telecomunicaciones, etcétera, nos encontramos en un mundo globalizado, y si queremos ser competitivos, pues yo creo que no hay ninguna alternativa frente a la Unión Europea, porque si no, pues los Estados Unidos, China, la India, pues sencillamente nos van a superar sin ningún problema. Tenemos que cooperar, y esta es la perspectiva que yo defiendo. 5 años de su hermanamiento, y en nombre de Aqualogy, la compañía que hace posible esta tribuna, don Gonzalo Rodríguez va a despedir el acto. Buenos días a todos, especialmente al alcalde de Berlín, a la alcaldesa de Madrid y al presidente de Nueva Economía Forum. En nombre de Aqualogy les agradezco a todos su asistencia a este acto, confiando en que de alguna manera les haya resultado interesante, y yo creo que hemos podido todos conocer las ideas y las líneas de actuación que el Ayuntamiento de Berlín está desarrollando de cara a la innovación tecnológica y a la interrelación entre sus servicios, que de alguna manera hacen que puedan sus ciudadanos participar más de los acontecimientos de la ciudad y existir una interactuación positiva entre ellos. Por otra parte, agradecer también a Nueva Economía Forum la oportunidad que nos brinda de participar en estas tribunas coloquios, que fundamentalmente yo creo que el éxito que tienen es que permiten un diálogo desde el punto de vista político, social y económico positivo, y sobre todo nos permiten compartir experiencias y conocimiento. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias.